noches. Esto es Diagonales TV, un programa dedicado a la política bonaerense, pero siempre hablamos de otros temas que nos interesan. Y la noticia de la semana, sin lugar a dudas, ha sido el acuerdo entre la presidenta y Daniel Scioli para que haya una sola fórmula y que esa fórmula sea Daniel Scioli, Carlos Zanini. Carlos Zanini, una persona que viene desde la prehistoria del kirchnerismo, lo acompañó a Néstor Kirchner allá por los años 80, cuando comenzó toda su carrera política en Santa Cruz, y después la acompañó a Cristina y la sigue acompañando. Y hoy va a ser, con eso de alguna manera se cierra todas estas dudas que había de si Scioli estaba dentro del espacio o menos espacio, los sectores más duros del kirchnerismo. Hoy ya nadie discute que hay una sola fórmula. Eso implicó que Florencio Randazzo se bajara, no solamente se bajara de su candidatura presidencial, sino también la del gobernador. Creo que Randazzo cometió una serie de errores que en política a veces se pagan caros, como que fue que comenzó una campaña muy dura contra Daniel Scioli, tildándolo como el candidato de Clarín y otros epítetos muy duros, y eso hacía muy difícil que después hubiera una convivencia. Por otro lado, él creyó que con su imagen y con su gestión alcanzaba, no negoció con los gobernadores, no negoció con los intendentes, y en el peronismo el territorio tiene mucho que ver, cosa que Daniel Scioli viene desde hace bastante tiempo charlando con gobernadores y con todos los intendentes de la provincia de Buenos Aires y del interior. Eso sumado al triunfo de Omar Perotti, el triunfo en el sentido que en menos de un mes sumó más de 170.000 votos, hizo de que tanto Cristina como Daniel Scioli pensaran en que era necesaria una sola fórmula, tanto en la nación como en la provincia. ¿Por qué? Para no dividir el voto. Cuando se dividió, como fue en Mendoza o como fue en la capital federal, el Frente para la Victoria perdió. Cuando fue unido, como en Santa Fe o en el Chaco o en Salta, funcionó y se ganó. Y esa era la idea de llegar a las PASO con una fórmula fuerte, que abarcara todos los sectores de lo que tienen que ver con el Frente para la Victoria. En eso estamos, ahora habrá que ver, todavía falta el cierre de muchas listas y todo eso, y veremos cómo se desarrolla de acá la campaña hacia el 9 de agosto, donde todavía no sabemos si va a haber, si Massa va a presentar una fórmula fuerte o no a nivel nacional, pero ya se sabe que digamos, el enemigo o el competidor directo del Frente para la Victoria es Mauricio Macri. Sobre eso es lo que va de acá hasta el 25 de octubre, es lo que lo vamos a ver. Bueno, esta noche es una noche especial. Justamente este programa se graba 1 hora antes del cierre de listas, entonces no queríamos hablar de lo que no vamos a saber cómo van a terminar todas las listas, porque generalmente termina el sábado muy tarde. Entonces vamos a hablar de uno de los momentos más clave de la historia del kirchnerismo, que es toda la política de derechos humanos, y para eso trajimos al secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que es Quivo Carlotto. Con él vamos a hablar de todas estas políticas, y si estas políticas van a continuar en el próximo gobierno, que han sido fundamentales, la memoria, justicia y la verdad. Y después, en el segundo bloque, vamos a hacer un poco de humor político. Va a estar Gustavo Berger, un rubio peronista, donde, bueno, vamos a hablar un poco de su idea, de este programa político, de esto que ha sido tan exitoso y que está recorriendo el país. Y bueno, vamos a hablar desde el humor hacia la política del peronismo. Vamos a un breve corte y ya estamos con los invitados. Nuestro desafío, ¿cuál fue? Acercar la salud a la gente y la gente a la salud. Por eso creamos UPA 24 horas. Buenos Aires, Gobernación Daniel Scioli. ANSES informa, los jubilados y pensionados con haberes desde 4.341 pesos podrán cobrar a partir del lunes 12 documentos terminados en 0 y 1, en 2 y 3 el martes 23, en 4 y 5 el miércoles 24, en 6 y 7 el jueves 25 y en 8 y 9 el viernes 26. ANSES, con cada argentino, siempre. Nos visita el secretario de Derechos Humanos, Guido Quivo Carlotto, es el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, gracias por estar. Vamos a hablar de uno de los pilares, tiene muchos pilares el gobierno nacional en estos 12 años, pero sin lugar a dudas uno de los pilares ha sido la política de derechos humanos. Pero antes de hablar del tema, te tengo que preguntar sobre el tema de la semana, que ha sido
finalmente la decisión de que haya una sola fórmula en el Frente para la Victoria y que esa fórmula la encabece Daniel Scioli junto a Carlos Zanini. ¿Cuál es tu opinión? Me parece realmente una cosa muy buena, una movida magistral por parte de Daniel y de la presidenta. Creo que era obvio que iba a pasar una cosa así, a pesar de que, bueno, había muchas desconfianzas, muchas cosas no habladas, digamos, rarísimas. Yo lo vengo diciendo en todos lados. Daniel Scioli es una persona de este proyecto, sin lugar a dudas. Daniel Scioli cursó esa carrera nueva que se llama Lealtad, se inscribió, cursó todas las materias, aprobó todos los parciales, aprobó todos los finales, y el título no aparecía, es una cosa extraña. Ahora, bueno, creo que le van a dar el título con medalla de honor con esto, porque el haber elegido a Scioli, a Zanini, perdón, que es una figura incuestionable, digamos, de extrema confianza. De extrema confianza, de Néstor, de Cristina, de cuando era intendente Néstor, gobernador, de Cristina, la persona que redactó la asignación universal por hijo, las principales políticas que este gobierno ha logrado hacia el pueblo, hacia los más humildes. Bueno, yo creo que con esto terminamos. Así que me parece que bien. ¿Y a vos te parece bien llegar fuertes con una sola fórmula al 9 de agosto, es el día de las PASO? Sí, no es malo participar en unas PASO, porque las internas o las PASO te dan una gimnasia y te ponen un poquito en precalentamiento. Igual PASO tiene que haber porque la ley así lo dice. Pero bueno, yo creo que sí, coincido con el análisis. Va a haber paso en muchos. Sí, por supuesto. Yo creo que en el caso de las máximas autoridades como presidente y vicepresidente, llegar con una sola fórmula me parece bien. Me parece un hecho de cordura, me parece un hecho de madurez política y me parece, como decías bien vos en tu análisis, que es conveniente para todos, ¿no? Días antes, vamos a hablar un poco ya de derecho, días antes del bombazo de anunciar la fórmula, hubo una frase de Cristina que me impactó, estaba ella en televisión, creo que fue el día que hablaba del aumento de la asignación universal por hijo, y ella contaba algo que había salido en los diarios, que era que tanto las tumbas de Videla como de Macera estaban con otros nombres que en forma anónima para que la gente no supiera dónde estaban, pero que a pocos metros de ahí estaba la tumba de Martínez de Oz, el ministro de Economía, o sea, la cabeza económica que se benefició del golpe militar, con su nombre y todo. Y de alguna manera, decía Cristina, ese es el poder, ahí está el poder, ¿no? Sin lugar a dudas. Pero me impactó, ¿no? Hagamos una reflexión sin lugar a sobre dudas. esto. Vos fíjate que en el año 83 yo fui a una radio, como militante de la Juventud Peronista, a una radio de La Plata, y hablé de la dictadura oligárquico-militar. Cuando dije eso, el periodista me preguntó qué significa oligárquico-militar. Le digo, mira, pues dice, porque la oligarquía es una cosa que no se entiende bien. Bueno, la oligarquía son los doble apellidos que están desde 1810 hasta ahora. Martínez de Oz, Menéndez Betti, Pérez Compán, Braun Menéndez, Bujibor, etc. Que en definitiva son los verdaderos hacedores del golpe de Estado del año 76. Porque, y de los anteriores también. Y de los beneficios, ¿no? Por supuesto, el golpe de Estado se dio por eso. En el medio hubo que masacrar una generación porque era lo más consciente, quizás el nivel más alto de conciencia, que se oponía a eso y denunciaba, como nunca ocurrió en la historia argentina. Entonces, después de tantos intentos que vienen desde 1930, al menos hasta la fecha en cuestiones de golpes, pero que vienen en definitiva desde la conformación de la República en 1810 o 1816, dos modelos de países enfrentados, la oligarquía representa al del 76, al de los 90, etcétera, son los verdaderos. ¿Qué pasó con la oligarquía argentina? La gente de poder entregó a los militares, dijo, bueno, fueron ellos, inventaron la teoría de los demonios, no, estos son unos locos que fueron a combatir a otros más locos y nosotros no tuvimos nada que ver. Teoría inspirada también por algunos sectores del radicalismo, lavándose como que había sido una cosa ajena al pueblo argentino, ¿no? Cuando no lo fue. Y es lógico que hoy la tumba de Martínez Oz diga Martínez Oz y no de Videla, porque todos los proyectiles se dirigieron ahí y ellos se salvaguardaron, incluso muchos de ellos, el propio jefe de gobierno de
de acá de Capital Federal, era una persona muy vinculada a los negocios turbios de la dictadura, ¿no? Antes de hablar de provincia, hagamos Sí. un raconto de estos 12 años de memoria, de justicia, de verdad. Todas estas medidas tan importantes que las inició Néstor con fuerza, especialmente en el acto simbólico de la recuperación de la ESMA en el 2004, ¿qué han significado para el país? Porque todavía hay gente que lo sigue minimizando, ¿no? Sí, porque piensan que lo que se hizo con derechos humanos es tratar bien a las abuelas, a las madres de Plaza de Mayo, recordar a los desaparecidos y bajar un cuadro o recuperar la ESMA. No fue eso, no es eso. Eso fueron quizás algunas... hechos simbólicos. Lo que se hizo en este país es dejar de barrer bajo la alfombra y decir, bueno, en la Argentina pasó esto, sucedió de esta manera y nosotros venimos a reivindicar, a escribir la historia, no de los que ganan, sino la historia verdadera, que generalmente es la que está oculta desde los libros a veces escolares hasta los medios masivos. Se recuperó. Los culpables vayan a juicio. Claro, exactamente, que vayan los verdaderos responsables a juicio, que se los condene. Tenemos casi 600, va a haber casi a fin de año 600 condenados por juicios de lesa humanidad. Y sobre todo, yo el otro día di una charla para 500 chicos en 3 de febrero, de la escuela secundaria, les explicaba a ellos, cuando a veces nos acusan también de que queremos venganza y todo eso, nada que ver. Lo que estamos haciendo nosotros y la política de derechos humanos tiene que ver con las futuras generaciones. Lo que nos ha pasado, en lo personal, a los afectados directamente, o al pueblo argentino en general, que también lo tocó, por supuesto, a todo, no lo vamos a recuperar metiendo preso a uno o al otro. Las tragedias, digamos, no se recomponen así. Lo que estamos apuntando son las nuevas generaciones, estamos apuntando a que se sepa la verdad para que nunca más vuelva a suceder esto, digamos, que no se barra bajo la alfombra, que no se esconda la historia, porque la única forma de que un pueblo no sea avasallado en sus derechos es que conozca su historia. Esto es una frase de Eva Perón: cuando un pueblo conoce sus derechos, es difícil que lo puedan avasallar. Y esto es lo que nosotros estamos haciendo. Aparte, obviamente, de contar la historia y de reivindicar aquello que se escondió tanto tiempo, ¿no? Vos sos el secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli. Todavía hay, como vos decías hoy al principio, sobre la figura de Daniel, y eso hay como... Daniel Scioli seguirá defendiendo la bandera de los derechos humanos, le dará menos énfasis, menos importancia, o todo esto continuará. Bueno, vos estás y contá un poco qué es lo que se está haciendo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Bueno, te lo comienzo con una anécdota. A mí Scioli, cuando yo termino mi mandato de senador en la provincia de Buenos Aires, me convoca. El día, creo que fue, el 11 de diciembre, venía de jugar al fútbol, me convoca a la residencia ahí en La Plata, y me plantea que él quiere que yo sea el nuevo secretario de Derechos Humanos. Y yo le planteo, bueno, te agradezco muchísimo, pero yo pienso de los derechos humanos esto. Sobre todo le hablé del servicio penitenciario, de la policía, de gatillo fácil, y de las políticas de los derechos humanos hoy, aparte del pasado que con ese no se discute. Si vos me autorizás y trabajamos en ese sentido, con mucho gusto. Y Scioli se quedó seco, me miró, y yo dije, bueno, yo la verdad que dije, bueno, es debut y despedida. Y lo que me dijo, dice, al fin escucho a alguien que me dice lo que quiero escuchar hace mucho tiempo. Porque ese es el concepto que yo tengo sobre derechos humanos. Lo llamó, bueno, a Cobrel para que introdujera estas palabras incluso en el discurso que daba ante la Asamblea al otro día cuando asumía. Y de ahí en adelante hemos trabajado muchísimo, hemos levantado a la provincia de Buenos Aires, la hemos puesto a la vanguardia de las políticas de derechos humanos, no solamente en la disertación y en algunas cuestiones específicas, sino en las leyes, las primeras leyes de reparación hacia esto, hacia las víctimas del terrorismo de Estado surgieron ahí, no solamente del 76, sino con INTES, Plan Cóndor. Hemos firmado convenio con 104 distritos de la provincia de Buenos Aires de los 135. ¿A qué me refiero con esto? Hicimos de los derechos humanos una política de Estado. Es una secretaría con rango ministerial, yo prácticamente soy ministro, y hemos trabajado muchísimo. Y sobre todo, por la duda que surge si va a continuar o no, bueno, para más muestra basta un botón. Yo creo que la provincia de Buenos Aires anda muy bien, y anda muy bien
porque hubo un grupo de compañeros que le pusimos el cuerpo, pero también porque hubo la decisión política de una persona que se llama Daniel Scioli, que jamás en los 3 años o 4 que voy a cumplir al frente de esta secretaría, jamás levantó el teléfono para decirme, mirá, en esto no te metas, esto, mirá, fíjate, hacete el disimulado, distraete, lo que sea. Todo lo contrario, cuando tuvimos casos policiales o servicios penitenciarios que tocaban al propio gobierno porque dependen de nosotros, me dijo, andá hasta el hueso. Entonces yo creo que con eso a mí, que no tuve las dudas que tiene la mayoría, pero si no, no hubiera asumido el cargo, con esto creo que despeja de Contanos alguna un forma. poco a la gente, porque Sí. cómo es este tema de la señalización, porque se ha trabajado intensamente en los últimos años Sí. para que todos los lugares siniestros, Sí. que han sido campos de concentración Sí. y eso, se señalicen, que la gente sepa que ahí en ese lugar se secuestraba, que se torturaba, Sí. que se mataba. Claro, bueno, tiene que ver con una de las políticas principales. Hay muchos casos ya, ¿no? Han hecho ampliado en toda la Y provincia. yo en la provincia de mi gestión hemos señalizado cerca de 50 ex centros clandestinos de detención, bien visibles. Es que la gente sepa qué es lo que pasó. ¿Qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Por qué pasó? Etcétera. Entonces, para eso hay que hacerlo visible. No contarlo en un papelito nomás, sino ponemos unas grandes columnas de concreto, en otros lados carteles, en algunos los hemos recuperado como centros de memoria, en otros los han destruido para eliminar evidencia, pero igual lo señalizamos. Tiene que ver con que esté presente constantemente lo que pasó, ¿no es cierto? Ahora creo que lo van a hacer en lo que era el Pozo de Banfield, ¿no? Uno de los Sí, lugares el más Pozo siniestros de la de Banfield provincia. ya lo tenemos, pero ahora, bueno, acabo de cerrar con Martínez Obral, el intendente de Lomas de Zamora, entre Nación, provincia y municipio. Vamos a hacer un gobierno tripartito, por decir así, administrativo de ese lugar, y lo vamos a poner bien en funcionamiento para que sea un lugar donde puedan visitar y donde la gente pueda ver lo que sucedió. Sí, sí, fue uno. En Mar del Plata comenzaron hace poco unos juicios contra el CNU, Sí, ¿no? sí. Y se te vio a vos ahí. Contanos un poco, porque tiene que ver por ahí con la prehistoria de lo que fue el golpe de Estado, pero que era un grupo de extrema derecha que funcionaba, nació en Mar del Plata incluso, y que funcionaba en los años previos al golpe de Estado. Sí. Contanos un poco. Y un cómo grupo está de el ultraderecha terrible, que no solamente declamaba su política, sino que ejecutaba asesinatos, ¿no es cierto? Son responsables de muchas muertes. Fueron grupos parapoliciales, fueron grupos ligados a López Rega, algunos después fueron integrantes de los grupos de tarea. Y bueno, se inició este juicio que tiene que ver con varios acusados, entre ellos un fiscal hasta hace poco, ¿no? que participaba de este grupo y que los apañaba y que fue cómplice, que entra en la etapa de las complicidades civiles, porque no eran militares estas personas. Claro. Y bueno, comenzó el juicio con graves acusaciones, porque aparte de matar gente, lo hacían de forma muy alevosa y muy sanguinaria. Llegaron a atar a una persona a un árbol y dinamitarlo en pedazos. Tremendo. O sea, eran terribles. Y nosotros, obviamente, somos querellantes en esa causa, la llevamos adelante y creemos que esas personas también tienen que ser juzgadas porque cometieron crímenes terribles, ¿no? Nos quedan pocos minutitos, pero me acuerdo que vos habías venido justo la semana en que apareció Ignacio, sí. Ignacio. Bueno, ¿y cómo está? Han pasado ya varios meses. ¿Cómo está la relación de Ignacio con tu madre, con ustedes, que son los tíos? Excelente, excelente. La llevamos bien sólida, de a poco. Porque es difícil para él como para todos los chicos que a los 36 años darte cuenta o que te digan o enterarte de que no sos quien sos y no sos hijo de los padres que te criaron, que tus padres están asesinados, y que encima tu familia biológica, digamos, es una familia con un nombre conocido. Es difícil, es difícil. Entonces, fue más difícil para nosotros que para él, quizás, porque nosotros nos tuvimos que contener de abrazarlo después de 36 años, de saber de su existencia, cosa que a él no le sucedió.
fue más difícil para nosotros. Pero bueno, especialmente para tu madre, ¿no? Para mamá, claro, sobre todo para mamá. Pero bueno, entendimos, supimos, esperamos 36 años que no íbamos a recuperarlos todo de golpe. Mucho respeto hacia él, mucho acompañamiento, mucha serenidad. Contenernos nos costó muchísimo, a mí personalmente también. Pero bueno, hoy, mañana Ignacio está acá hoy a la noche, porque hay un libro que escribió María Soevane y Caballero, creo, sobre la vida de él, y parte de la familia nuestra. Hoy le dan su DNI con su verdadero nombre. El otro día me mandó una fotocopia por WhatsApp de su partida de nacimiento con su nombre. Vamos asumiendo. Yo me comunico mucho con él desde el lado musical. Él es músico, yo fui un músico que cuando él desapareció, yo dejé la música, mira vos, casualmente, y hace poco... Un gran músico, ¿no? Muy buen músico. Sí, él es un concertista, es una persona de 18 años de conservatorio, imagínate que sabe todo. Así que lo último que estuvimos en el cumpleaños, el 6 realmente allá en Olavarría, le llevé una versión de su tema para la memoria, basada rock and roll, que hice con un grupo de amigos de toda la vida, con los que tocábamos desde chico, como regalo de cumpleaños. Arriesgándome a ver lo que pasaba, ¿no? Porque por ahí, viste, son medios exquisitos algunos músicos, dicen, me arruinaste el tema. Bueno, parece que no solamente le gustó, sino que tuvo una aceptación muy grande entre los guitarristas de Olavarría, que él se mueve. Yo toco la guitarra y bueno, tengo un solito ahí de guitarra y parece que gustó mucho. Yo me relaciono mucho de ese lado con él porque es el lugar que he encontrado más fácil. Después, bueno, será de otra forma, veremos, pero viene muy buena la cosa. Bueno, Quivo, como siempre, un gusto que estés en el programa. Bueno, gracias, es importante especialmente para los más jóvenes, que conozcan todo esto de la verdad, la memoria y la justicia. Sí, vamos a un breve corte y ya estamos con los invitados.